A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar semana a semana con nosotros en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitada a Alegría Crespo. Ella actualmente es directora de Educación Online y Digital School de la Universidad Internacional SEC. Queremos hablar, Alegría, contigo sobre cómo enfrentar los nuevos retos de la educación, porque ya es hablar de educación del siglo XXI. De pronto varias organizaciones tuvieron que acelerar por el COVID, pero es lo que estamos viviendo en el presente siglo. Así es. ¿Cómo debería ser el educador? ¿Cómo ser quien enseña y se relaciona con las demás generaciones en el siglo actual y más aún a raíz del tema de la pandemia? Gracias, Claudia, por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu programa, conversar contigo. Y definitivamente íbamos encaminados ya de manera un poco más pausada y tranquila, ¿no?, hacia este tipo de educación, a la educación del siglo XXI, a la educación online, viendo sus ventajas, por ejemplo, a nivel de maestría, con un target específico de aquellos ejecutivos profesionales, damas de casa, madres, o aquel trabajador o trabajadora que no tenía tiempo realmente para ir presencialmente a algún lugar. Entonces habíamos visto esas ventajas, pero hoy se hizo inminente y fue una necesidad urgente mantener el proyecto educativo. Y te hablo desde educación inicial. Es todo el proceso, desde educación inicial hasta maestrías y posgrados. Bachillerato, exacto, hasta los posgrados, de ya insertar un poco aceleradamente. Tal vez sí fue un poco forzado, porque no estábamos listos para hacerlo así. Pero a mí me sorprende y sigo pensando que la sociedad se amalgama maravillosamente y el profesor debe hacerlo. No ha sido fácil. Habrá aquellos profesores que tienen las destrezas tecnológicas innatas, pero otros no, fíjate, y les cuesta, porque no es lo mismo ser un profesor presencial a ser un profesor virtual o a través de una plataforma. No es lo mismo, incluso la energía es distinta, la mirada es distinta, se pierden esos rasgos, esas características de la presencialidad. Pero por otro lado, ha sido una balsa salvadora de la educación, entonces yo sí le tengo mucha gratitud a la educación online, sabiendo que no hay nada como la presencialidad, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en cuanto a la interacción? El cara a cara tiene su peso, la interacción, el feeling, hay una serie de elementos, pero ¿cómo ir combinando en la amalgama que habla Alegría Crespo? ¿Cómo lograr apuntalar habilidades blandas? Cuando uno ve la pantalla y los chicos, si uno tiene 20 estudiantes, 30, no importa el número, ¿cómo ir uno, personalizando y dos, garantizando apoyando en tema de habilidades blandas? Justamente en la Universidad Internacional SEC, el lema nuestro es la personalización. Siempre ha sido, ahora más que nunca es esencial, porque si algo puede ser un riesgo de la educación online es la masificación. Es sentirte un número más, que incluso pones en silencio en la cámara apagada y en silencio el micrófono y nadie se da cuenta si estás o no. Entonces nosotros desde la universidad y desde mi perspectiva personal, la personalización y la calidez se puede lograr a través de la pantalla haciendo una interacción real con tus estudiantes. Los docentes definitivamente debemos mejorar nuestra comunicación, tono de voz, hacer prácticas. Y te lo digo aunque suene de alguna manera chistoso, puede ser, no, sentarnos a hacer prácticas de cómo se nos ve en pantalla, cómo estamos utilizando la voz. Desde qué fondos tengo, hasta qué herramientas utilizo en la pantalla. ¿Qué tal se me escucha? Es decir, grabarnos y nosotros mismos ser autoevaluadores o pedir a un colega que nos dé un feedback. Es momento de transformación. O el ejemplo más simple, que tus hijos te escuchen, estás aburrida, estás llegando, no estás llegando y con toda la confianza te digan, aquí hay que mejorar. Y noto más que nunca, Claudia, que yo siempre he pensado, tú me conoces, yo no soy una persona cartonada, soy académica, pero ante todo creo que la emoción genera aprendizaje. ¿Por qué? Porque te identificas. Es el momento en que tú haces un clic con tu estudiante, así es una ciencia dura.
La ciencia dura dejémoslo de lado, porque las habilidades blandas, que es la buena comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo, ¿no es cierto?, la resiliencia, todo eso ahora más que nunca se necesita. ¿Cómo lograr empatía y resiliencia a través de una cámara? ¿Lo logras? Porque ahí es complejo cuando tienes un público diverso, los estudiantes, no sé cuántos estudiantes tengan ustedes por aula o por módulo, en fin. ¿Cómo lograr ese nivel de empatía y ese nivel de cercanía a cada estudiante? Es una gran pregunta, porque podemos hablar de boca para afuera, pero si no lo ponemos en práctica real, se queda en el aire. Entonces, ¿cómo lograr ese nivel de cercanía? Siempre al inicio de la clase, como una pauta súper práctica, tener un espacio de reflexión de cómo están, cómo les va, qué piensan de la situación actual, cómo han tomado en su familia lo que estamos pasando, no solamente ahora con la pandemia, porque es una situación particular, sino en general, romper el hielo, reírse un poco por ahí o contar alguna anécdota, cómo están ustedes hoy. Entonces, al romper el hielo y que no sea algo tan... debe ser estructurado, pero demasiado minuto a minuto, que los chicos no puedan respirar, no va a crear el mismo impacto positivo de esta interacción que debe haber. Entonces, romper el hielo y conversar de otras cosas, también ser un poco abiertos, como profesores, como somos en el aula presencial. En el aula presencial tú vas ahí de repente a contar alguna historia, por ahí algún chico hace un chiste. Es más complicado cuando hay internet de por medio, cuando se cae la señal, cuando tienes otros factores. Hacia allá quería ir. Lamentablemente en el Ecuador, no sé si en otras partes del mundo, en este momento estamos sobresaturados las redes de internet y los chicos se conectan, se desconectan, el profesor pierde señal. ¿Cómo romper esos huecos que te da la tecnología y cómo garantizar que efectivamente se está llegando a los chicos? Bueno, realmente, a ver, y hay que tomar en cuenta el factor del 37% por el INEC, ¿no? El INEC señaló en el 2018 que solamente el 37% de la población tiene real acceso a buenos recursos digitales. Nos ponemos a ver entonces que el 63% no los tiene y es súper preocupante. El mismo estudiante, yo creo que esto ya es una cuestión de irnos culturizando, irnos adentrando a una cultura digital. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, que tu proveedor de internet no es bueno, pues a cambiar de proveedor de internet. Todo esto con tiempo, no te digo que es de la noche a la mañana, uno se va dando cuenta de eso sobre la marcha. Me pasó en mi casa, tuve que cambiar de proveedor porque tenía que colgar la clase. En mi casa me pasó y al final ya tengo dos proveedores porque al final alguno funciona, es así. Exacto, pero tienes dos, tienes un colchón por si acaso. Por si acaso. Te fijas que tu micrófono esté bien, es decir, tomar las precauciones, esto no se improvisa. No es algo improvisado. Ahora, tiene que ser eres algo mamá planificado. también al mismo tiempo. Eres profesora, eres mamá, eres académica, eres una experta en una serie de temas. ¿Cómo controlas los tiempos de la casa cuando también estás dando clases en la casa? Es complicado. Una vez ve mamás que de pronto asoman los chiquitines, que es lógico, están en su casa. Entonces, ¿cómo ir conjugando todos los elementos ahora? A ver, yo creo, Claudia, que definitivamente el hombre es animal de costumbres y no estábamos acostumbrados a esto. Simplemente dejábamos nuestra casa organizada, salíamos a trabajar, ese es nuestro espacio laboral, volvíamos a casa dejando el trabajo lo más posible en el trabajo, ¿no es cierto? Porque hay gente que, como tú o como yo, que trabajamos todo el día. Pero esto es complicado en cuanto a que conviertes tu hogar en oficina y pasa factura. ¿Por qué? Porque hay que mantenerlo como hogar. No hay ahorita la posibilidad, pero sí hay la posibilidad de ser muy estructurado, con mucha rutina y mucho acercamiento familiar. Es decir, tengo reunión de 3 a 4, termino eso y vengo a ver cómo están, chicos. Por lo pronto, hagan sus tareas en época de colegio o, qué sé yo, lean este libro. Es decir, también ser la madre, la directora de hogar que está pendiente, ¿no? No podemos dejarnos absorber totalmente por el teletrabajo porque sí llega a pasar eso. Y de hecho leí el otro día un artículo de la sobresaturación digital que tenemos. Es decir, no hay momento, si no nos ponemos límites y cerramos la computadora y decimos hasta aquí, podemos seguir trabajando eternas horas y eso te va causando un estrés, un teleestrés. Y finalmente puede desembocar en una depresión. Entonces, estar muy conscientes de que estas son tus horas laborales, tu hora de almuerzo. Si es posible tener ayuda en casa, fantástico. Y si no lo es, que tus mismos hijos sean quienes ayuden y tengan responsabilidades. Y simplemente hacer rutinas. La rutina es muy amiga
de la familia sana, ¿no? Definitivamente. El que generar horarios, generar procesos en donde cada cual sabe cuál es el espacio que está ocupando la mamá, el papá o los hijos, respetar esos espacios, pero en base a horarios. Exacto, exacto. Bueno, ahora que en la sierra estamos en vacaciones, los chicos también merecen un descanso y merecen dormir un poco más, estar relajados, es muy comprensible y es necesario ese espacio de ocio también. Pero sí bueno, ahora veo maravillas a través de las redes, te dan clases desde cocina, sí, baile, deportes, todo para los chicos. Es que tenemos todo en YouTube, en Internet, hay todo. Nosotros justamente también desde la Universidad Internacional SEC procuramos tener programas tanto de pregrado como de posgrado que se acomoden a las necesidades sociales actuales. Y generalmente fíjate que estos programas son por la noche, es decir, cuando ya aquella mamá o aquel papá ha cumplido sus tareas y puede sentarse a recibir clases, que es interesante, ¿no? También hay la disyuntiva ahora de la sociedad de si continúo en el colegio de mis hijos regularmente o hago educación en casa. Y yo sí soy de la postura de mantener la educación en el colegio. ¿Por qué? Porque a los chicos les da la sensación de normalidad, de que la vida sigue, de que sigo viendo, así sea a través de la pantalla, mis compañeros. Hablábamos de habilidades blandas, el relacionarse con sus amigos, el mantener esos espacios y a través de las propias herramientas digitales. Yo veo a los chicos a través de Zoom se reúnen, comparten, es la nueva forma de compartir y es importantísimo porque son sus habilidades, son sus momentos en los cuales pueden compartir con gente de su misma edad, con amigos. Exactamente, que eso no tendría en un espacio de educación en casa, por ejemplo. Entonces, dentro de las bondades de la educación online está el establecer relaciones sociales a través de la pantalla. Incluso yo con mis chicos, yo soy profesora de algunos, de casi 90 estudiantes en distintos paralelos, ¿no? Y tú ves las miradas entre ellos a través de la pantalla, por ahí alguna risita, se establecen momentos, se establecen, y te digo, no solo momentos, anécdotas. Y complicidades entre los chicos, que es absolutamente normal. Y sabes que te digo que sí puede ser muy gratificante como profesor ponernos este desafío y decir, a ver, esto es lo que tengo y voy a dar lo mejor. Y decirles a los chicos, esto es de todos, yo los necesito. ¿Y cómo los necesito? Por decirte, en mi caso, y yo solo lo promulgo, que tengan la cámara encendida. Porque si no, estás hablando contra una pantalla negra y esto no es el proceso de educación, ni el proceso humano, ni la interacción. Entonces, tips así muy claves para mí, como ahora que estoy tanto en educación online, asegurarte que tengas todos los recursos bien, el internet, la computadora, un espacio limpio, ordenado, donde no te desconcentres, procurar pues que el celular esté un poco lejos, porque si no los distractores son demasiados. Y hay que fijarse que la atención neuronal es distinta en educación online que en educación presencial. Es distinta, ¿por qué? Porque no estás en el entorno académico, estás frente a una pantalla, tal vez en tu dormitorio, tal vez en la sala de estar, tal vez en la cocina. Entonces hay que saber modificar nuestra atención, incluso como adultos, ¿no? Por eso ustedes hablan mucho de metodologías educativas asertivas. ¿Cómo lograrlo? Porque uno no conoce el entorno, o sea, en las clases presenciales uno sabe cuál es su entorno, sabe el aula, sabe hasta casi la temperatura del aula, sabe cómo mover eso, pero en el tema digital cada uno está en su entorno. El otro día nosotros como fundación dábamos una conferencia y yo veía chicos que tenían mayor conectividad bajo el poste en la calle, en la Amazonía, y recibían la clase. Claro. Pero cada uno en su entorno y con todos los distractores que uno puede imaginarse. ¿Cómo tener una metodología asertiva para temas online? A ver, yo creo que también los profesores, y hay que ser muy conscientes de eso, vamos aprendiendo, vamos transformándonos, vamos innovando, vamos descubriendo la mejor manera de llegar a nuestros estudiantes. Hay metodologías interesantísimas. En este caso, la educación tradicional, la clase magistral, realmente queda descartada. Puede haber 10 minutos de una buena exposición por parte del docente, 10, 15 minutos, donde hay esta parte teórica, ¿no es cierto? Pero luego, definitivamente, vamos a enfocarnos al aprendizaje colaborativo. Trabajos en grupos. Ahora, Zoom o las plataformas te permiten incluso salas diferentes. Estar en salas diferentes. Y el profesor se puede pasear por todas las salas, lo cual es una maravilla. Es una maravilla, porque además, el momento en que el profesor dice, yo voy a dar la clase y solo yo voy a hablar, la perdió. ¿Por qué? Porque no hay interacción y en educación online necesitamos real interacción. Eso uno. Dos, aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Tener durante el semestre o durante las clases, porque esto se aplica a todos los niveles, un proyecto en específico y vamos a ir avanzando. El chico se siente dueño de su proyecto y quiere ver cómo va avanzando. Hay varias metodologías, pero me encanta esta de Flip Classroom o aula invertida,
donde el estudiante ya viene preparado, ya viene leído, ya viene listo para compartir Pero en clase. hablamos de universidades, cuando el estudiante viene listo, ¿qué hacemos con educación básica, educación inicial? ¿Cómo lograr ese enamoramiento del estudiante a la hora de clase? Ya no hay aula, al espacio de clase. Bueno, todas estas metodologías que te estoy comentando son también para educación básica, de bachillerato. El enamoramiento viene por una motivación, y la motivación sigue siendo por parte, bueno, ahora es también muy rescatable y es, digamos, dentro de lo que hemos aprendido, la familia ha vuelto a ser protagonista de la educación de sus hijos, que de alguna manera se deslindó por muchas responsabilidades. Ahora los papás están viendo cómo aprenden sus hijos. No sé si se deslindó o delegó a la escuela. O delegó a la, bueno, es una delegación. Sí, es una delegación de demasiado que ellos le eduquen a mi hijo. Y yo, entonces yo sí veo que los padres de familia hemos vuelto a retomar esta naturaleza educadora, formativa más que nada, porque hay que saber que de casa vienen los valores, las costumbres, las tradiciones, el diálogo, ¿no es cierto? Y eso es una maravilla y tenemos que sentirnos protagonistas como padres. Ahora, combinando padres con docentes, pro estudiantes, fantástico. El docente universitario tendrá que motivarse mucho más solo, es un adulto y depende del profesor también, que es el protagonista del aula, decirle yo creo en ti, vamos a sacar esto adelante, lo haces bien. O incluso, a mí me ha tocado tener tutorías individuales, decir qué está pasando, a ver, vamos a ver qué te está pasando, qué no entiendes, cómo te puedo ayudar. Pero si hablamos de educación en general, volvemos a ser una comunidad de aprendizaje, que eso es interesante. Es fundamental, está la familia, está el estudiante y está el profesor o el establecimiento educativo, como quieras llamarlo, están todos integrados. Están todos integrados y yo creo y pienso, y quiero pensar así, Claudia, quiero pensar que esto nos va a hacer mejores en educación. Es decir, estamos frente a la mayor transformación educativa del siglo, porque nos habíamos quedado en una escuela prusiana, rígida, cartonada, tradicional, a grosso modo, propia del ¿no? siglo XVIII y XIX. Exactamente. Entonces, ahora, ¿cómo suplir la falta tecnológica? Porque estamos hablando de la Universidad Internacional SEC, llega a X niveles, claro, está en la ciudad capital, todas las características o ventajas que tienen. ¿Qué pasa con lo que tú decías, que apenas el 37% de las personas tienen una buena calidad de conectividad? Y no sé los porcentajes, cuántos tienen acceso a una computadora o a una herramienta, puede ser un celular inteligente también, de calidad. ¿Qué va a pasar con esta brecha que se va agrandando? ¿Cómo lograr cerrar hasta algún...? Yo creo que en este momento sí el Estado tiene que intervenir urgentemente y sin... Tanto en salud, ¿no es cierto?, que es, digamos, la base más estructural y mayor, y en educación. En educación el primer requerimiento es conectividad. Sin conectividad, en este momento no se puede seguir con el proyecto educativo. Si bien es cierto, hablando de educación pública, el Mineduc tiene grandes intenciones, un desafío muy grande y creo que se han movido pues bastante bien dentro de la crisis, no solamente sanitaria, sino económica que tenemos. Y además después de octubre, o sea, han habido coyunturas súper fuertes en el Ecuador. Más allá de esto, en este momento sí es generar alianzas público-privadas que realmente generen conectividad a nivel nacional. El otro día veía que el Ministerio de Telecomunicaciones ya está dando respuesta a esto y es cuestión de poner antenas por todo lado y hacer una inversión. Sé que estamos en crisis, pero que no sea mayor la crisis por falta de conectividad, porque en este momento la solución es la educación. Es más que nunca en este momento debemos seguir con el proyecto educativo. Entonces, creo que no depende de los ciudadanos. Hay personas que con las justas tienen para comer, cómo van a pensar en tener un servicio de internet, pero sí en este momento que hay alianzas público-privadas para cubrir las necesidades sociales en cuanto a conectividad. Hay muchos proyectos también de donación de computadoras, por ejemplo. Pero si no tienes internet, da lo mismo. Es preferible tener un buen café net o un café de Pero estamos viendo que hay una serie de elementos que están cerrándose, estos lugares donde había computadoras para que compartan las personas. Además hay una serie de riesgos por el tema pandemia. Entonces, además, pero a futuro deberíamos pensar en laboratorios comunales. Los telecentros hemos visto que se han cerrado algunos. Entonces, yo sí creo que en este momento el Estado tiene este papel y esta responsabilidad fundamental, Claudia. Sin eso no lo vamos a lograr y quiero pensar que va a ser así. O sea, pensemos en temas positivos, que se logre. ¿Cómo ver la educación de aquí a 10 o 20 años? Porque trato es el cambio más fuerte de lo que estamos viviendo. O sea,
nos aceleró muchísimo el tema de la pandemia, pero ¿cómo mirar de aquí a 10, 20 años? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones, la generación Z, por ejemplo? ¿Cómo va a pensar, proyectar su carrera? ¿Hacia dónde? ¿Con qué lógicas? ¿Y qué nuevas carreras además se pueden presentar? Es que va a haber carreras de las cuales ni siquiera tenemos noción en este momento, porque no hay las necesidades. Pero yo creo que vamos a estar frente a una educación y a una sociedad híbrida. ¿En qué sentido? Con gran parte presencial, pero con mucho virtual. Digamos, hablemos del teletrabajo. Va a haber algunos días de la semana en teletrabajo, otros días de la semana presencial. En educación, creería yo, que va a ir por el mismo camino. Nos cuesta pensar todavía, porque estamos muy acostumbrados a los chicos. Sí, porque se habla de la nueva normalidad, pero todavía no dimensionamos. Y tampoco sabemos cuál es la nueva normalidad. No sabemos. No es solamente salir con mascarilla, no. Y la normalidad para ti es distinta que para mí. Es decir, es un término demasiado abstracto. Entonces, lo que yo creo es que se van a tomar los beneficios de la educación virtual u online para fortalecer al ciudadano del siglo XXI, que es globalizado, que va a poder hacer negocios con Japón, con Inglaterra, con distintas partes del mundo, que va a poder hacer emprendimientos virtuales, pero no podemos descartar jamás que la educación presencial y el contacto humano es lo que hace al ser humano ser lo que es sociológicamente. Nada te suple un abrazo, nada te suple una mirada cómplice, nada te suple una escucha activa, ¿no? Desde olores y sentires, pensemos en todos los sentidos, es presencial. Exactamente, somos presenciales, entonces no podemos descartar eso. Yo pienso que la educación online viene como una herramienta maravillosa y como un insumo para apoyar, así como un buen libro, que es un insumo, es un apoyo. La educación online viene para apoyar. Y hay cosas fantásticas como poder grabar las clases, poder tener todo registrado para poder volver nuevamente a revisar ese material que no entendí. Si lo tomamos desde esa perspectiva, es fantástico. En este momento está siendo súper duro y ahora que comienza el nuevo año lectivo en la Sierra, pues tendremos nuevos desafíos de conocer a los alumnos. Bueno, si no entramos, no se sabe todavía, pero por decirte, si entramos solamente online, es habituarte a tus estudiantes y tus estudiantes a ti solo por la pantalla, que no hay la ventaja que hubo en el año pasado. O sea, ¿no? Hubo un conocimiento previo antes de conectarnos. Que sabías quién era tu profesora, eso es distinto. En la costa les ha tocado así. Y mira, lo que a mí me gusta, y digo, debemos ser más amables con nosotros mismos, porque a veces somos súper juzgadores y no nos damos cuenta de todo el esfuerzo apoteósico que está haciendo la gente para mantener el proyecto educativo que siga avanzando. Sé que no es nada fácil, hay padres de familia que están pensando en sacarles a sus hijos del colegio y un montón de factores, pero para el nivel universitario, por ejemplo, ha sido fantástico poder realmente implementar carreras de vanguardia a través de la metodología online, porque además así reducimos la brecha educativa para aquellas personas que quieren ser los mejores profesionales. Así que súper bienvenidos a la UISEC. Muchísimas gracias, Alegría Crespo. Recordamos que ella es directora de Educación Online y Digital School en la UISEC. Con ella hemos hablado sobre los nuevos retos, de la transformación indudablemente más importante que la educación está viviendo, no solo en Ecuador, sino a nivel global, el habernos obligado a dar el salto, un salto que se estaba dando lentamente de acuerdo a cada proceso, a cada país, a cada análisis que uno hacía. Pero entre tanto todos nos vimos obligados a tomar educación online. Así es que hemos hablado de una serie de características en donde el profesor sigue siendo el eje, sigue siendo quien marca la pauta en el tema educativo. Por eso es tan importante el que estén capacitados, enamoren a los estudiantes y se generen una serie de posibilidades que van a conseguir que los jóvenes, los niños, estén cada vez más preparados para el nuevo mundo que nos toca enfrentar. Gracias, Alegría Crespo, y gracias a usted que nos acompaña semana a semana aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.